Te diría que veíamos el corredor desde Tigrinet hacia casi toda la isla, te diría que veíamos. Sí. Era mágica, el lugar en donde estábamos, podíamos divisar tanto los que avanzaban sobre el oeste como los del este. Teníamos un cuadro general. Lo que no veíamos era el desembarco de los buques de el sur, claro. Eso no, porque lo teníamos atrás a la izquierda. Pero lo demás veíamos todo. Por eso, la primera mañana que llegamos, contamos 8 helicópteros. El primer helicóptero nos tiraba atrás de las piedras. Segundo helicóptero, tercer helicóptero, y hijo de puta, ¿dónde nos metimos? Y ahí vimos que además Chinook con carga. Con cargas externas, varios helicópteros. Era toda la logística, con lo cual era un eje de avance de puta madre. O sea que ustedes ahí desde Simón veían los helicópteros que iban de San Carlos atrás a Sí, Montevideo. bueno, ahí tuvimos discusiones, porque... ¿Cómo contuvieron la gana de tirarle? No, porque Lucho Brum quería agarrar el Italaza y quería tirar los helicópteros. Lucho, boludo, tenés 20 kilómetros. Tenés que ir caminando a un sector donde vos más o menos le puedas. Después, imposible recuperar. Vos tirás el misil y estamos parados la turba en el medio del territorio inglés, pelotudo. No va. No, vamos. ¿Se acuerda? Sí. Vamos. Bueno. Pero no es que el tipo con buena intención para ir a hacer una acción. Sí, no, además nos ofensiva. había dicho que específicamente antes de salir, Dobliolito, ¿verdad? Nos había dicho que ya habían perdido muchos helicópteros con el hundimiento del Coventry, creo que era. No Conveyor. El Atlético Conveyor. Que ya habían perdido varios helicópteros, así que cualquier helicóptero que nosotros le bajáramos Era valioso. Era importante. Era importante. Entonces ya Lucho quería. Pero de donde estábamos no podíamos tirar. Además, tantas cosas. La patrulla le habían tenemos a la patrulla le habían incorporado a Delgadillo, que era tirador de Blue Pipe. El cabo Delgadillo, que era tirador de Blue Pipe, había tirado. No tenía mucha experiencia para tirar con No, ninguno. Físicamente no habían tirado. Tenían. la teoría, digamos. ¿Cómo se Las llama? instrucciones. No, cuando se practica así con. Simuladores. El simulador. Brun y Delgadillo habían trabajado pero con el simulador, pero eran muy caros los misiles como para utilizarlos en la instrucción. No habían tirado. Si vos sos tirador de cosas y querés en una misión de esta envergadura, tenés que tener 10 tiros por menos. Creo que el que tenía más práctica, que estaba mejor entrenado, que era de la 601, era hoy en día General Fernández, el Fernández que había hecho el curso de Blue Pipe. Sí, que habrá tirado 2. En la 602 fue movilizado el teniente Claudio Terrado, que es ingeniero militar, que era el tirador que más tiro podía tener, y lo movilizaron con Rico, con 2 auxiliares que los habían seleccionado de los cursos que habían hecho en la Escuela de Infantería. Ahora, ellos se quedaron en el Puerto Argentino. El cabo, que era el auxiliar, que no tenía tiro, vino con nosotros. Pero 13 hombres, vuelvo a lo mismo. 13 hombres. No es por criticar a los generales, pero no tenían ni idea de cómo usar los comandos. Y esta fue una realidad. Que había que cruzar los ríos del Piedra. Yo era radiooperador. ¿Qué radiooperador? Yo soy ingeniero. Mi misión soy explosivista y soy buzo profesional. Esas eran mis 2 herramientas fuertes para la especialidad de comando. Había sido instructor en esas cosas. Me enchufaron la radio porque no tenía ningún tipo de comunicaciones. Esa es la verdad. Entonces, por eso agarré la radio. Entonces llevaba la mochila, la radio, la munición, el fusil, la cosa. Cada vez que agarraba un río de piedra hacía mierda a todas las rodillas, porque la realidad es que éramos un arbolito de Navidad caminando. Pero la noche anterior, lo que dice él tiene tanta razón, que dormimos 2 o 3 horas nada más, estamos hechos pelota, no solamente por los nervios de entrar en combate, que podía pasar, sino porque yo la noche anterior no sabíamos si meter munición, comida o abrigo, porque la misión era multifacética. Entonces vos, cuando tenés una misión clara, decís, bueno, vas a matar un comandante enemigo, vas a recuperar un prisionero vital, como decía el camión Losito. Listo, te armás de que de munición,
le llenás de munición, ¿entendés? Decís, la operación va a ser 3 días, para 3 días llevo comida, pero esto era ir a ver qué pasa. De hecho, no había nevado cuando estábamos las 2 noches que estuvimos en Puerto Argentino, pero la primera noche que estuvimos afuera nevó. O sea que si vos no llevabas un poco de abrigo, así todos terminamos congelados. Porque estamos en la punta de un cerro, a la intemperie, con la nieve, a las 5 de la mañana estábamos duros como estaca. Los fusiles todos mojados, el equipo todo mojado, y así, ¿no? Sí. Y eso es una de las causas por las cuales dijimos tenemos que recuperar la capacidad de combate. No estamos en capacidad de combatir en la profundidad del enemigo. ¿Por qué? Y porque habíamos perdido la capacidad de combate. Entonces había que recuperarla. Por eso era la El necesidad. desgaste total. ¿Eh? El desgaste que vienen llevando. Más el cansancio, más la falta de visión, porque la primera misión, que fue ver el enemigo, la habíamos cumplido. Si no lo detectamos el enemigo. Ahí fue que tratamos de comunicarnos y no pudimos. La primera mañana intentamos comunicarnos porque hicimos la antena dipolo, que el Brunchi tenía experiencia de estar en la Antártida, estiramos la dipolo, qué sé yo, y la comunicación no salió. Al día siguiente, cuando pasa un helicóptero, ahí sí le pudimos transmitir que había enemigo. Así que pensamos nosotros que se llevaron la información. Creo que era Negretti, no me acuerdo. Una misión estaba cumplida, pero después ya no tenía sentido, era ir a la cachero. Entonces empezamos a recuperar. Cuando él toma la decisión de volver, listo, volvemos, pero hacemos una escala porque era necesario volver a estar en condiciones como soldado para enfrentar cualquier situación. Y entonces esa noche, en vez de seguir caminando, porque estamos a 40 kilómetros de Puerto Argentino, dijimos, bueno, vamos a parar una noche, o por lo menos para secarnos. Básicamente era para secarnos. Y después seguimos. Usted fácil en equipo entre correaje, munición, mochila, bolsa 2000, 40 kilos aparte llevaban. No era eso, porque cuando vos estás en esa situación, llevá lo que sea. No te importa, no es que diga que no importa el peso, pero lo que te ilumina es qué tenés que hacer. ¿Cuál es tu misión? Ahí haces el esfuerzo de decir, vamos para allá. Pero en la medida que vos ves que las cosas están confundidas, si nosotros hubiésemos sabido que había absolutamente todo era confuso, a lo mejor de entrada, ellos antes de salir hubiésemos planificado algo. ¿Está? Pero la planificación era quedarnos en Montesino, básicamente era eso, ¿no? Sí, además de haber tenido una noción más clara de la situación y no ser tan recién llegados, porque también decir no hacemos esto cuando recién llegamos es decir, bueno, tenemos miedo, no se nos pasó por la cabeza resistir a cumplir una misión que no era lógica, porque tampoco teníamos conocimiento de la situación. De haber tenido un conocimiento un poquito más completo, no hubiéramos sido los 13. Creo que el mismo Rico no hubiera mandado más de 4 en esa misión, ¿no? Esa es la realidad. Es cierto que la noche que llegamos, pues nosotros vivimos las 2 guerras. Realmente fuimos de los pocos que vivimos las 2 guerras. La guerra del continente, la guerra de la información, la guerra del pueblo que sale en la televisión, la guerra del gobierno militar, la guerra del exitismo y la guerra de verdad. O sea que de pronto, nosotros, ¿cuándo pasamos? El 27 de mayo. 27 de mayo. 27 de mayo. Estaban todos los ingleses delante de Puerto Argentino, prácticamente. Entonces, vimos esa. Cuando llegamos nos dimos cuenta dónde estábamos, porque los otros comandos nos dijeron. La compañía 601 había perdido, de las 3 secciones perdió 2. Una en una isla, otra en otra isla, una en Howard, la otra en Fox, no me acuerdo dónde estaban, y quedó menos del 50% de la 601. Y como el gallego Fernández había tirado con un Blopay, con una musicaria, qué sé yo, y el comando Frecha también, dijeron, misiles, comando, esto es lo más fácil. Y mandaron eso. 602, la compañía 602, reforzaron a 601,
no está buena idea porque había todo un avión después de todo de la superioridad aérea que tenía el enemigo, era casi imposible entrar a la isla. La verdad que el coraje de los aviadores no tiene nombre. Yo siempre digo, siempre hablan del coraje de los cazas, y tienen razón, pero el coraje de los transporteros no tiene nombre, no tiene nombre. Hay que sacarles el sombrero a uno por uno. Brillantes, al ras del agua, una chancha de esas, todo mojado, con superioridad aérea, con los radares que los están tratando de detectar, que son mucho más fáciles de detectar que cualquier avión de combate, y los tipos así toda la noche, iba un Airman. Le bombardeaban la pista, los tipos iban con pista a bombardear. No tiene precio el coraje de los transporteros. Realmente es así. Cuando estaban por llegando a la isla, levantaban un poco y se tiraban de cabeza a la pista. Estaban 15 minutos y rajaron otra vez. Y no los agarraron. Y los tipos toda la noche, no sé, hasta faltando 2 días antes de la guerra, estuvieron a terminar. Esa es una cosa que yo admiro enormemente, porque esa gente sabía que se jugaba a cada momento. No solamente el piloto, el suboficial que va atrás, toda la tripulación, digamos, que sabe que son boletas con nada, con un misilazo, nada más. Nosotros siempre charlamos con los chicos de FIT que hay tantas historias, tanto material para hacer película, creo que el cine norteamericano se volvería loco si... Nosotros la primera noche que pasamos, que íbamos desde Comodoro Rivadavia, hicimos la mitad del viaje y hubo alerta roja y hubo que parar la vuelta, así que no nos volvimos para Gallego. Recién viajamos la segunda noche. Y me acuerdo que tenía una pérdida de aceite en el primer vuelo, en el segundo, líquido hidráulico. Un líquido hidráulico. Y el Fufi Fernández Funes, me acuerdo que en todo el avión nadie hablaba, porque nadie habla, ¿viste? En ese momento, vos decís, ¿qué se dicen? No se dice nada. El soldado está concentrado. Concentrante, el tipo, si llevas todo lo que tenés que tener, te estás cuidando todo el tiempo, las indicaciones que hay que dar, hacia dónde hay que ir, concentración. Y entonces, por lo menos la comida de comando era silencio, en general silencio. Y uno lo sigue al otro. Pero me acuerdo que Fernández Funes le pidieron los pilotos que en el consumo de líquido hidráulico, el tipo estaba con una latita, me metía y nosotros le decíamos, metí todo el líquido hidráulico que no llegaba. Sí, y así fue, así llegó y así volvió el avión. Pero era constantemente, siempre había una incertidumbre de algo que tenía que afrontar. Pero la primera noche que llegamos y charlamos con los otros comandos, en la Halconera, nos dimos cuenta que la cosa estaba difícil, muy difícil, por el cuadro de situación que dijo Castañeto y le dijo Rico, claramente era muy difícil. Rico hizo una apreciación brillante, gran soldado, el mayor Rico, gran soldado. Hizo una apreciación, dijo, juntemos los comandos que nos quedan, los sacamos de acá, lo sacamos del corchet que tenemos en Puerto Argentino y empezamos a golpear desde acá. Interesante, digamos, misiones que podrían haberle dado los comandos, pero él era mayor en aquella época y recién llegado. Y tenía que dar. Claro, salió la primera patrulla de la nuestra, no volvió. Salió la segunda patrulla, que la del Tom Fernández, que con Márquez y que sé yo, que también lo bajaron a ellos, no volvió. Rico dijo, basta, no saco ninguna patrulla más, porque tengo 3 secciones, saco 2 secciones, las 2 secciones entran en combate. Así no es la cosa. Así que evidentemente ahí reorganizaron, cambiaron las misiones. Pero el problema de fondo, sigo insistiendo, era que no tenían ojos. Era como, Argentina no podía ver, esa es la realidad. No tenía transmisión de datos fidedignos para que podamos hacer ningún tipo de operación. Además, una vez que uno lanza la tropa, cuando la estrategia planifica algo, como fue la instalación de la defensa de las islas, después no se puede volver atrás, porque hiciste el despliegue ya. Desplegar un regimiento es muy difícil. Cuando vos haces el despliegue de las defensas, tanto en la isla como en la isla de frente, la Soledad,
nada, ya jugaste las fichas. Podés retener algo, como el comando, pero después mucho no podés retener. No tenés superioridad aérea, entonces ya el reto fue durar. Se hizo una mala planificación, básicamente, es así. Los tipos desembarcaron por San Carlos y no estaba preparada la defensa, apenas estemos con una compañía, el 2 en Darwin, pero un poco más separado. La verdad que se hizo lo que se pudo, ¿verdad? La gente que estaba allá tácticamente hizo lo que la táctica te permite, pero la estrategia es otra cosa. La estrategia es la planificación. La táctica no puede corregir No la la puede estrategia. corregir. En la escuela de guerra aprendimos claramente que la táctica no revierte la estrategia. Excepto que vos, con una cosa, por ejemplo, si una patrulla de comandos alemanes hubiese matado a Churchill, probablemente eso hubiese sido una operación estratégica que hubiese cambiado el curso de la guerra, por decir. ¿Está? Entonces a veces hay acciones puntuales que permiten, acciones estratégicas que permiten lo mismo que hubiese sido con Hitler. Si hubiese tenido éxito la muerte de Hitler, a lo mejor la guerra se hubiese cerrado de otra forma. Pero eso es una estrategia. ¿Está? Pero en este caso ya estaba jugada. La táctica era muy difícil revertir esta situación de planeamiento. La estrategia equivocada era que los ingleses no vienen. Esa es la estrategia equivocada. Pero bueno, nada, si no nos dedicamos un poco a hablar de combate. Yo algunas cosas de Osito que tenía metido con nosotros. Los comandos son todos con sobrenombres: el Tano Mercedes, el Pepe Gatti, también el Osito, el Lucho Brum, el Gordon Medina, todos tienen. ¿Eran sus indicativos de combate? No. El gran Ranieri, porque te va quedando un mote, ¿viste? Además, el curso de comando que dura 4 meses y que es realmente muy intenso, también conlleva a simplificar las jerarquías porque uno las pierde en el momento del curso y normalmente ahí es donde se establecen los apodos, o ya se traían de antes o se establecen durante el curso y ya quedan. Y lo que dijo el camión tiene razón, porque muchos nos conocíamos de años atrás. Espinosa era un chico recién recibido con comando, digamos, pero demostró que estuvo a la altura y más de la situación. No tiene que ver tener más tiempo o no, pero la experiencia a veces te permite tomar alguna decisión, no tanto en el ganarse este combate, porque este combate es, ¿cómo explicarte? Este combate fue a todo nada, no hubo mucha opción. Pero a veces ser comando con experiencia te permite pensar las cosas 2 veces, razonarlo de otra manera. Y yo, por ejemplo, aprendí mucho cuando fui instructor, más que comando, porque el instructor ve las cagadas que se mandan los chicos, los cursantes. Y dice, ¿pero qué estúpido no se da cuenta de tal cosa? Y uno cuando era cursante cometía el mismo error. Entonces uno como instructor empieza a aprender como el profesor que aprende de alumno muchas veces. Vos lo verás. Decís, este no entiende lo que le estoy explicando, y a lo mejor vos te das cuenta que el chico es porque está en otra cosa, ha caído, entonces tenés que tratarlo de otra manera. Entonces la experiencia del alumno, lo mismo que en los instructores y el curso comando, no. Siempre el instructor recoge mucha experiencia del educando. Y eso en el combate se siente. De todos modos, en el caso particular mío, es uno de los honores que tengo porque sabíamos que con Rico no íbamos a ir a desfilar. Rico iba a ir a buscar el enemigo, el contacto con el enemigo. Y sabíamos que teníamos poco tiempo, entonces cuando hicimos las secciones, los 3 jefes de sección, justamente lo que buscamos fue elegir a quien conocíamos y particularmente amigos, como para reducir los tiempos de integración. Bueno, si yo no lo hubiese elegido al turco, probablemente estaría vivo, ¿no? Y eso es algo que no me lo voy a sacar nunca de la cabeza. Pero esas fueron circunstancias. Sí, bueno, pero es la realidad. El tipo estaba a la ventana, era el tirador especial. No, ese es Espinosa.
El Turco lo elegí como Ah, el amigo. Turco Esberg. A Espinosa lo Ah, elegí sí, porque sí, era sí, tirador sí, especial, sí. pero porque tenía, era un buen tirador. Era novato, pero era un buen tirador. Por eso lo elegí a Ernesto. Pero al Turco lo elegí porque ya éramos amigos, ¿no? Yo creo que si pudiéramos preguntar a Mateo si quisiera volver a combatir por usted, creo que diría que sí. Sí, bueno, eso es uno de las Sí, se tranquilo que... esa es una de las medallas que yo siento tener. Digo muchas veces que añoro los tiempos de la guerra porque me he sentido mejor tratado por el enemigo que por mi propia gente, ¿no? No lo digo con orgullo, lo digo con tristeza. Pero si algo rescato es el reconocimiento del enemigo y de los subalternos. El Gordo Medina me escribió en el 2011 una frase y la tengo bien grabada que dice haría 1 y 1000 veces lo que hice con la única condición de que usted sea mi jefe. Así que bueno, para mí eso fue más que suficiente. No, yo también siempre dije, después que vine de la guerra, le decía a mi mujer, a quien era mi novia en aquel momento, que siempre soñé combatir con esta gente, porque uno cuando te entrenás mucho tiempo y le dedicas mucho esfuerzo, qué sé yo, y cuando defender a tu patria es lo máximo que te puede pasar. Y después de eso, si lo haces con gente que es especial, no hay más orgullo. Yo volvería con la misma gente, porque hay una... A ver, estamos llenos de defectos. Yo siempre, el otro día se lo decía, no me acuerdo. Estamos llenos de defectos. Yo soy un defecto caminando, él es otro. Pero nos potenciamos cuando nos juntamos. Porque los errores de él los suple otro. Y los errores míos los suple él. Y así. Entonces, cuando se hace equipo, la realidad es que es el equipo el que funciona. Donde le dice, alto, ojo con esto, muchachos, tengan cuidado acá. Siempre hay algo en donde uno reflexiona para tratar de hacerlo mejor. Eso es el sentido de la compañía de comando, el sentido del grupo de los comandos, que son gente que piensa, son gente que tiene valor, son gente que está preparada. A veces algunos están más preparados que otros, porque bien, algunos están entrenando en su actividad como comando y otros no. Nosotros nos movilizaron de todo el país, ojo, esta compañía 602 la movilizaron de todo el país, venían de Salta, venían de todos lados, para subirlos al avión e irnos al sur. Entonces digo, pero la unión es la que provoca la cohesión, digamos, de comando. Cuanto más se conocen, más cohesionados están. Yo por ahí tenía problemas de sueño y no tenía problemas de hambre, por decir. Podía estar un día sin comer, pero a mí me agarraban a las 3 de la mañana y me decía, veía otros tipos que son más duros para el coso, y el tipo tiene un agujero en el estómago, por decirte un caso. Eso se tiene que compensar de alguna forma. Entonces eso es lo que hacen los comandos. Cuando empiezan a sincronizar, el equipo funciona, el equipo es eficiente. Pero es entrenamiento, es entrenamiento. Siempre digo que la experiencia más fuerte que he tenido de la guerra es que el que está mejor entrenado baja el nivel de temor, el miedo se pierde un poco. El otro día le decíamos a los cadetes, que fuimos a hablar con los cadetes del colegio militar, y yo le decía, le ponía un caso, el caso del helicóptero. Cuando estábamos en Alconoche hacíamos descenso en cuerda de helicóptero. El primer día te parás en el patín a 40 metros, te empiezan a temblar las gambas, ¿viste? Te parás en el patín así, 40 metros para abajo, y dices, la puta madre, y te tiemblan las patas. La segunda vez que lo haces, estiras las patas, bien alejado del patín. La tercera vez, salí del coso, te tirás 30 metros, cuando te faltan 3 metros, ¡tac!, clavás, ¡tran!, y te quedas. ¿Por qué? Es entrenamiento. Es entrenamiento. Así me pasó las claves. Yo me tragué las claves en el momento del combate. Le hice un bollo a las claves, porque las tenía yo, y me las tragué. Vos decís, ¿qué en ese momento, con los tiros y todo? Ni me di cuenta. No me di cuenta. Lo hice por instinto, porque sabía que eso no podía caer en la mano de nadie.
Entonces le hice un buzo que mientras me terminaba de armar el equipo, agarrar el fusil, ¿qué es eso? Me iba comiendo las claves. ¿Entendés? ¿Eso qué es? Entrenamiento. Entonces, cuanto más entrenado estás más preparado. Pero para todo. Para la vida también. La capacitación es una cosa que te ayuda no digo a ser distinto, pero te ayuda a tu vida, a ser mejor, te ayuda. Y de verdad te ayuda. En el caso nuestro, te ayuda para enfrentar la muerte de mejor manera. Porque nosotros somos profesionales. Pero bueno, no sé si quieren pasar el combate. No sé cómo estamos de tiempo. Diego menciona que fue una guerra romántica. Sí. Eso lo dicen los que no están adentro de los tiros. Sí. No es lo mismo. No, pero lo he escuchado de los propios ingleses decir que fue la última guerra. No, romántica en el ¿Qué sentido que sentido? fue clásica, de la guerra clásica, de respeto. Sí, exacto. Sí, también lo dice Zoraide, que Ah. escribió un libro Sí. y lo dice específicamente. ¿Y usted al respecto qué piensa? Romántica en el sentido de lo épico. Yo creo que... Por el respeto que había. Sí. Los ingleses, yo te digo honestamente, perdón, yo en Halcón 8 estuve con Serentina en Halcón 8. En Halcón 8 teníamos dos misiones. Una era recuperar los rehenes en el Mundial de Fútbol. Esa era la misión. Cuando terminó el Mundial de Fútbol, recuperar rehenes porque había grupos terroristas, nos entrenamos para Chile. Íbamos a infiltrarnos en Chile. Yo estaba convencido que si los chilenos nos agarraban, a mí me iban a arrancar las uñas, me iban a apretar los dedos, me iban a cortar una oreja, porque la guerra con Chile iba a ser sangrienta, porque había odio de por medio. Claro. Acá peleamos por nuestras islas, Sí. con los chilenos, y lamento, pero yo estoy seguro que hubiese sido cruenta, hubiese sido una guerra porque había mucha bronca. Mucho El chileno con la Argentina en aquella época muchas broncas. Así que le íbamos a pasar mal nosotros, los que terminábamos a lo mejor en cana, íbamos a pasarla mal. Cuando termina eso, cuando yo voy a la guerra esta y cuando nos agarran prisioneros, yo dije, estos hijos de puta, me van a reventar los dedos. Venía mentalizado para la tortura, mirá vos. Entonces, ¿la tortura qué fue? Nada, nos dejaron en cuero, al aire libre, nos cagamos de frío, temblábamos, qué sé yo. Pero, bien, cuando termina el combate, a los 3 minutos, a los 5 minutos, un paletero con el helicóptero lo vino a recoger, bien, con respeto. No terminó el combate, que ya se estaban acercando para ponerles morfinas a los heridos. Viene el inglés, el soldado inglés, un caballero. Entonces hay respeto por eso. Por eso si es así una guerra romántica, es una guerra romántica. Claro. Porque es clásica. En general, en las guerras de hoy no hay eso. Hay odio. Porque son por fundamentalismo, porque son o por religión, por etnias, por odios ancestrales. Entonces, en general, son cruentas. Estas guerras clásicas ya casi no hay. Entonces, en ese sentido, y sí es una guerra romántica. Claro. ¿Entendés? Sí, yo creo que mejor palabra para definirla sería épica más que romántica, ¿no? Y creo que es lo que hay que buscar rescatar para la gente joven. Yo creo que hay que vivir la vida, por eso hemos hablado muchas veces con Fede del tema de la trascendencia. Vivir cada día, es lo que decía Horacio Losito, cada día en forma trascendente, porque en última instancia la vida es la sucesión de días y hay que darle valor a cada día, pues si no después miras para atrás y hay muchos días vacíos porque no hiciste nada trascendente, aunque parezca una estupidez. Sí. Cada cosa que haces cada día, si la haces con conciencia y con convicción y con pasión, le da sentido épico a ese día.
y vas sumando esos días y le das sentido épico a la vida. Y en particular, la guerra se transforma en una cuestión épica. Y tuvimos la suerte de haber estado ahí. Tal cual lo dicen también en una canción los del conjunto. Tuvimos la suerte de estar ahí. No lo tomamos como una desgracia. Lo buscamos y lo necesitábamos como profesionales, ¿no? Pero es cierto, la guerra te cambia la cabeza. Eso que dice él tiene tanta razón, de hacer las cosas con ganas cada día. Mira, hasta dormir una siesta, tomar un mate, se disfruta. No es lo mismo decir, estoy cansado, me duermo una siesta, decir, puta, hoy, qué ganas de dormir una siesta. Pues dices, qué ganas de comer unos ravioles. Qué ganas de encontrarme con los amigos a chupar una cerveza. Puta, qué ganas de ir a jugar al tenis. ¿Me entendés? Si depende, tu día puede ser mejor o peor en función de que vos disfrutes lo que vas a hacer ese día. Es difícil de entender para que no sufra situaciones de crisis. Yo le iba a decir eso, ¿no? O sea, esto lo puede decir después, o sea, de la guerra, y también lo puede decir alguien que pasa una situación de crisis, no la guerra. No, la situación ahí. Estuviste al que límite. te agarra un cáncer y zafaste, Yo estuve al borde de la empezás a ver la vida de otra forma. Y ahí fue un antes y después. Otra forma. Lo entiendo desde el punto de vista. Otra forma. O cuando sos joven y estás solo, pero resulta que te pusiste novio, claro, y te cambió la vida, porque estás pensando de otra forma. ¿Entendés? La cabeza trabaja de otra forma. Entonces la cabeza tiene mucho que ver en la actitud. La actitud tiene mucho que ver con la vida. Te va cambiando. Entonces la guerra nos cambió. Te digo que nos costó mucho salir. Los primeros años sentíamos la culpa de la derrota. Muchos años. Yo me pasé 10, 15 años que no hablé ni con mi mujer ni con mis hijos de la guerra. ¿Porque le da vergüenza? No, me sentía como culpable, triste, me sentía mal. Me sentía que había sido una oportunidad que habíamos perdido. Me sentía que éramos unos nabos, que éramos profesionales de mierda, que no podíamos ganar esa guerra. No sé, yo me sentía así. Sí, es que está bueno. Y entonces andás por los rincones, ¿entendés? Y cuando te hablan de la guerra, yo no hablaba. Me evadía, ¿viste? Además no te ayudaba la propia sociedad. El contexto. Claro, porque además habíamos, estaba el mundial a caballo de la guerra, así que yo creo que se hacía un paralelo del mundial de fútbol y cuando volvimos, desembarcamos en Montevideo del buque inglés. Nos pasaron a Buenos Aires, bajamos en el puerto y nos llevaron a la escuela de suboficiales y ahí tuvimos 2 días hasta que pudimos tomar contacto con nuestras familias. Esos 2 días, cuando íbamos a almorzar o a cenar, íbamos caminando y atrás nuestro había un par de soldados o de aspirantes de la escuela con fusiles. Nos dieron 2 instructivos. Yo guardo todavía, no lo voy a mostrar, porque me parece que me da... Es como que el propio ejército difundir un daño al propio ejército. Yo todavía guardo 2 hojas de instructivo donde nos decían lo que podíamos decir y lo que no podíamos decir, qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Un campo de concentración, te aseguro que era un campo de concentración. Él y yo estuvimos juntos, un campo de concentración. Y no podíamos hablar por teléfono a la familia, apenas cuando llegamos de Malvinas podíamos hablar por teléfono con nuestra familia. Y ya estamos acá en Buenos Aires. Eso es como una olla que... Pero porque sabían que veníamos todos con mucho fastidio de la isla. Entonces, el gobierno tenía miedo de que hagamos un daño a la imagen de las decisiones tomadas. ¿Viste? Hay todo un trasfondo, esto no es gratis. Pero abajo era una olla de presión, donde los soldaditos pobrecitos se la aguantaban, pero los profesionales estábamos bufados. Me parecía una locura. Y decían que era una experiencia para prisioneros de guerra, a ver, ellos iban a tomar esta experiencia, a ver cómo evolucionaban los prisioneros de guerra que volvían al continente, y que fue un desastre.
Pero bueno, yo sigo diciendo, cuando yo fui jefe de Río Mayo, de Batallón de Ingenieros 9, y yo en mis 2 años de jefatura sentía que yo tenía que conducir por mi capacitación y por lo que yo había aprendido y por lo que yo era, y no que me tengan lástima por Malvinas, ni que Malvinas con los comandos me había dado ningún plus. Y yo en 2 años, como jefe de unidad, y más que Río Mayo, que era medio, viste, que sos medio capo del pueblo, nunca hablé de Malvinas. Nunca hablé de Malvinas. Porque yo decía, mi subalterno me tiene que seguir por lo que yo les estoy dando. Porque yo me tengo que entregar al mando, a ellos, a armar equipo, todo lo que yo he aprendido. Pero nunca hablé de Malvinas. Y yo digo hoy, me arrepiento. Pero eso significa que nosotros con el paso de los años, charlando ahora, es como que de pronto nos fuimos sacando, claro, se abrió la olla y fuimos contando cosas que... Y se empieza a sentir los sabores de esa comida que está... Sí, no sé si tampoco es muy sabrosa. Por así decirlo, ¿no? No es sabrosa. Sí, bueno, pero... Sale sabrosa no tiene nada. Como para ponerle algo de... Pero van aflojando el peso que trajeron de la mochila. Ya no tengo ese peso. Porque al principio de la noche soñás, ¿viste? Después vas balanceando todo y decís, bueno, yo di lo que pude dar. ¿Y qué más iba a dar? Sí, siempre podés dar la vida, digo, pero te quiero decir, te reconciliás, dormís mejor. Los primeros años fueron fuertes, porque el contorno hace que también al combatiente el contorno lo ayuda o se lo fagocita, ¿viste? Hay gente que cuando se suicidó era que no tenía la contención necesaria, ¿viste? Entonces, bueno, eso también hay que entender. Los soldados no sufrieron todos lo mismo. Hubo algunos como el Regimiento 4 que le pasaron por encima. Pobrecitos, los mataron. Bomba, 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 avancen, pa. Y otros que la miraban a 2 kilómetros, ¿viste? Entonces, no es lo mismo la presión de uno y del otro. Cuando vuelven al continente, lo que sufre un postraumático no es lo mismo uno que el otro, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, si vos tenés un rodeado de cadáver alrededor, puta madre, te queda adentro, ¿viste? Si no sos profesional, que más o menos lo asimilás un poco mejor. Nosotros al pobre ver lo agarramos con una bolsa de papa, estaba todo licuado. Entonces, no es que te queda nada mal, porque uno más o menos sabe que esas cosas pueden pasar, pero fuerte, ¿viste? Te agarras un tipo así, está todo licuado, ¿viste? Horrible. Entonces, hay experiencias que son fuertes en la guerra, sí, que fueron breves para nosotros, porque nosotros nos sufrimos con los soldados que estuvieron con el pie trinchera, estuvieron con el agua, con 60 días, qué sé yo, no. Tac, touch and go, pum. Entonces, a nosotros nos queda una marca distinta de otro, cada uno tiene su propia marca, ¿viste? Y una consulta más, y yo ya... ¿cómo el tema de Dios, la fe? No, yo tengo una situación muy especial, porque yo no sé, primero con usted. No, dale. La guerra es cuestión de sensación, ¿sí? Yo fui en mi mejor momento. Yo tenía que haber muerto en ese combate, porque yo sabía que moría en gracia de Dios. Hoy, el resto de mi vida, ni remando, ni a media máquina, a lo mejor lo logro. Pero en ese momento era, moría por mi patria en gracia de Dios. Punto. Era mi momento. Bueno, Dios me dio más oportunidades después con el tiempo. Pero en ese momento, entre un interrogatorio y el otro, que habremos sufrido lo mismo, supongo, nunca hablamos de esto. En el segundo interrogatorio, que lo hicieron en un gallinero, qué sé yo, como en las películas, en el medio siento que los tipos, después del primer interrogatorio, me llevan a la cresta de un cerrito. Y tenía 2 ursos que me llevaban de los codos. Y me sueltan. Y yo empecé a pensar que los tipos me iban a matar, porque nadie sabía de nosotros.
convencido que me iban a matar, pero yo creía. Estaba seguro que me iban a matar. Entonces, me puse así y esperaba el tiro, te lo juro. Esperaba el tiro, y el tiro acá, no sé por qué acá. Dale, tira, hijo de puta, tira. Y empezaba a pasar el segundo y decía, bueno, gracias a Dios, lo que yo tengo acá. Bueno, gracias a Dios, lo único que lamento es no haberme casado. Yo pensaba eso. Yo llevaba 4 años de novio, el boludo vine y me casé. Digo, bueno, no haberme casado. No tuve hijos, pero por lo demás, la profesión es la que yo quiero. Bueno. Y pasaban, sí, no pasaba nada. Empezaron a pasar los segundos, pero te haces en 30 segundos, te juro. Entiendo los que han sufrido situaciones grises, que te pasa toda tu vida, te pasa por adelante. Es cierto eso. Las cosas importantes, ¿no? Te pasa por adelante. Y después cuando no, empieza a aflojar. Después me di cuenta que, bueno, yo, lo que te decía antes, con la experiencia de poder entrar en combate en la otra con los chilenos, yo pensé que los tipos todavía sí eran una opción en la guerra, ¿entendés? Después dije, no, bueno, después de aprender que vinieron los británicos, no digo que son los caballeros, pero eran buenos soldados, éticos, como dice él. La experiencia con Dios es invalorable. Para mí Dios es parte de mi vida. Y yo soy, disculpame, me voy a insultar, soy un hijo de puta, porque Dios a mí me dio muchas cosas. Me salvó muchas veces la vida por distintas razones. Y yo no le respondí consecuencias, si bien siempre estoy con Él. Siempre estoy con Él y voy a estar con Él y voy a defender a capa y espada en todos lados donde yo pueda disertar. Pero, viste, hay mandamientos que tenés que cumplir un poco más, que y pasa que las cosas se reciben por gracia. En lo espiritual, de parte de Dios, las cosas se reciben por gracia. No sé. Entonces, pero si te forma un vínculo que yo no lo puedo cortar nunca más, lo voy a cortar en mi vida. Yo soy un hombre creyente, convencido. Pero, viste, a veces no voy a misa. Yo me doy cuenta que soy medio turro, que Dios me dio muchas cosas para que yo le devuelva, ¿me entendés? Pero lo defiendo en cada reunión que pueda. Con inteligencia. Sí. Y con la fe. En el fondo, fe. Cuando hay gente que no tiene fe, yo lo entiendo. Pero créeme que a más de uno le pongo un apuro, ¿viste? A veces la fe te viene con la crisis. No te das cuenta que las crisis provocan fe. Y dices, puta que parió, ¿cómo pasa esto? Y dices, ¿entendés? Y uno por ahí retoma. El que tenía de muchos años dormida, retoma. La parte espiritual, sobre todo para el soldado, es muy importante. Es muy importante. El soldado es un hombre que se apoya mucho en la fe. Va a ser difícil que encuentres gente, sobre todo comandos, ¿no? Que no estén aferrados en aquel momento a Dios. Muy difícil. No solamente porque es Dios y patria o muerte, sino porque nosotros nos nutrimos de Dios. Entonces, en el momento que vos te nutriste de Dios, cuando llegas a tu máxima expresión, Dios está presente, macho. ¿Entendés? Entonces no da vuelta la cara. Después hay que ver, siempre hay diferencias, pequeñas diferencias entre uno y otro por determinadas razones, pero Dios para nosotros es muy importante. Lo fue allá y lo es después. Bueno, esa es mi sensación, no sé. José. Yo Ahí está. Yo lo definiría en distintas etapas, ¿no? Antes del combate, convicción y profundidad y la sensación de estar cerca de Dios. Durante el combate lo único que se piensa es en el camarada, ni en la patria, ni en Dios, ni en nada, sino que es ver cómo uno puede ayudar al otro y estar, y si es posible, cubrirlo. Pero literalmente es así. Y después, a mí me ha pasado algo muy similar a lo de Pepe, pero
no lo vivo ni siquiera con culpa. Yo creo que he simplificado mi relación con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es que hace muchísimo tiempo que no voy a misa y sin embargo rezo el rosario hasta que me duermo todos los días, ¿no? O sea, no lo rezo completo tampoco, lo más probable es que al primer misterio ya me quede dormido. Pero creo que es una linda forma de estar en contacto en el momento adecuado, cuando ya todo está en silencio y cuando la sensación y la cercanía se siente más. Antes lo hacía con mis hijos cuando eran chiquitos y ahora lo hago, normalmente me acuesto mucho más tarde que mi mujer y ella ya está dormida, así que decido dormirme de esa manera, no con la televisión, sino buscando dormirme rezando, porque me siento completamente en paz. Y no lo vivo con cargo de conciencia, no siento que le estoy fallando a Dios, siento que logré otra forma de comunicarme. Estaré fallando en los preceptos y bueno, pero lo vivo de esa manera y lo vivo con intensidad también. Después Dios a lo mejor se manifiesta de diferentes formas con vos, ¿viste? Porque a lo mejor uno se vuelve más solidario. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia con la patria y con el conciudadano muy fuerte, muy fuerte. El compromiso nuestro con la gente es muy fuerte. Yo sueño todo el tiempo agarrar un chorro, una estupidez lo que te digo. Ayudar a alguien en la calle para cazar un motochorro, qué sé yo. Cosas solidarias en los momentos difíciles, ¿viste? Porque es como que de pronto las convicciones que uno tiene después se te vuelcan en acciones, ¿viste? De otra forma, ¿entendés? La patria es incuestionable para nosotros. La plata dejó de ser un objetivo. No es que no te guste la guita, a todos nos gusta la guita, pero sabemos de las limitaciones. Yo tengo mis 2 hijos afuera y no me puedo comprar un pasaje para ir a verlo, porque viene en el culo del mundo y me la banco, ¿entendés? No es que me desespere. La plata nos permite comer, nos permite compartir con familia, con amigos, lo necesario. La felicidad no te la da la plata. No. Y bueno, nosotros ya lo asumimos eso. ¿Entendés? Es muy fuerte el cambio de vida. Te cambia la cabeza. O lo que le pasa a Horacio, que está en cana. Bueno, eso es duro. Es privación de la libertad. Pero nosotros que estamos vivos, disfrutamos de todas las cosas que nos pueden dar, más allá del mal momento del país, de toda este sinsabor de la calle que me hace daño a mí. Me hace mal ver a la gente mal. Me pasa a mí. Me daña, ¿viste? Te haría lo que sea, pero tampoco ¿qué puedes hacer? Más que todos los días hacer tu aporte de la gente que te rodea, nada más. Otra cosa. Pero bueno, ese compromiso, la vida nos dio ese compromiso. Y con Dios lo mismo. Ya no es como a lo mejor cuando teníamos 25 años, Dios y patria o muerte. Bueno, ese es un lema para el comando. Y está bien que lo sigan enseñando en los cursos de comando. Pero el compromiso para la gente ya más vieja ya está dentro. Más vieja como vos, yo estoy Está bien, está bien.